Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración, que hoy te ofrezco. En ti me gozaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor. Hoy sábado 29 de junio, solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y todos los sábados ponemos nuestra mirada en la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Dispongamos el corazón para vivir con fe esta Eucaristía que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hablar de San Pedro y de San Pablo es hablar de dos hombres totalmente diferentes. Poseen distintos temperamentos, son diferentes y líneas también muy distintas en cuanto a la fe, pero se complementan en un amor profundo a Cristo Jesús. La forma como ambos encontraron al Señor marcará su apostolado, y el genio de Pablo es incomparable en el cristianismo, pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y su amor fervoroso al Señor. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo por su parte le dice: para mí vivir es Cristo, y ambos derramarán su sangre en Roma para dar testimonio del nombre de Jesús. Pedro en el año 64, Pablo en el año 67, y se convierten ambos en los pilares de nuestra fe apostólica. Dispongamos el corazón para celebrar estos sagrados misterios, y para hacerlo dignamente comencemos pidiendo perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a la enseñanza de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos atentos, escuchemos la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó a apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso le agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atados con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, y no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he preservado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, yo les decía al comienzo de la celebración que hoy la Iglesia se alegra en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Yo quería comenzar la reflexión diciéndoles algo que me llamó la atención cuando leí el Evangelio y preparaba la Eucaristía. En la antigua Roma, el 29 de junio era la fecha en la que los romanos celebraban y festejaban a los fundadores de la ciudad y recordaban a dos niños que se llamaban Rómulo y Remo, los míticos personajes que se encontraban en el origen de la ciudad. La comunidad cristiana presente en Roma va a transformar aquella antigua fiesta romana en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, auténticos fundadores de la ciudad eterna, padres de la Iglesia que con su sangre han fecundado el campo de Dios. De esta manera, hoy 29 de junio, la Iglesia celebra la fiesta del martirio de los santos apóstoles, memoria de aquel martirio glorioso. Hablar de Pedro y Pablo es seductor porque son dos hombres distintos, totalmente opuestos, pero unidos en una única fe y en un único amor en Cristo Jesús. Pedro, el apóstol visceral, aquel pescador, aquel hombre recio, aquel hombre que cuando van a meter preso a Jesús en la noche de la pasión, saca una espada y corta la oreja de Malco, aquel siervo del sumo sacerdote. Amaba tanto al Señor que con visceralidad lo iba a defender. Pedro, el hombre que constantemente, quizá con su manera tan particular, muchas veces en la imprudencia, era reprendido por el Señor. Pero Pedro es aquel que ama profundamente a Jesús. Y cuando Jesús hace preguntas, Pedro las contestará. Cuando Jesús pregunta, luego de haber dado el discurso del pan, y se escandalizaron la mayoría de los discípulos, Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también me abandonarán? Y Pedro le dirá: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro, el hombre visceral,
aquel que amó a Jesús con profunda entrega. Cuando Jesús camina en medio de las aguas hacia la barca y hay una terrible tempestad, todos se llenaron de temor, pero cuando Jesús les grita: no teman, soy yo, Pedro le dirá: déjame ir a ti, Señor, también caminando sobre las aguas. Y Pedro duda, por eso se hunde, pero quería estar con el Señor. Pedro, el hombre radical que sigue a Jesús, y quizá en medio de ese seguimiento cometió la imprudencia de la negación, porque quería estar con Él, y lo negó 3 veces en aquella noche fatídica de la pasión, y 3 veces el Señor también después lo va a confirmar en la fe. Pedro, el hombre de la profesión de fe, cuando Jesús pregunta en medio de los suyos, el evangelio de hoy: ¿quién dice la gente que soy yo? Los apóstoles dan distintas respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los profetas que murieron. Y Jesús le pregunta: ¿y tú? ¿Y ustedes que han caminado conmigo y me conocen, quién dicen que soy? Y Pedro dirá: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir al mundo. Y le roba a Jesús una bienaventuranza: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por haber dado aquella respuesta, se convierte en el primero de los apóstoles, aquel a quien Jesús le confía el poder de las llaves, el poder de atar y desatar, aquel a quien Jesús le confía ser simiente de la iglesia naciente. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Era el ministerio petrino lo que estaba recibiendo Pedro, el ser el primus inter pares, el primero en medio de los iguales. Y después de la resurrección, el Señor lo confirmará en la fe, y si 3 veces le había negado, 3 veces le preguntará: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Y la respuesta de Pedro enternece: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te amo. Y Jesús le encomendó: apacienta mis ovejas. Pablo, fariseo, discípulo de Gamaliel, un hombre instruido. Pablo, aquel que amaba profundamente el judaísmo, y que cuando aparecen los cristianos era tanto su amor a la fe que Pablo se llamaba Saulo, comienza a perseguir a la iglesia de Cristo porque pensaban que era una secta. Saulo fue el que soliviantó a la chusma para que mataran lapidado a Esteban protomártir. Saulo fue el que pidió letras al sumo sacerdote para perseguir a los cristianos, primero en Jerusalén y después en la diáspora. Saulo, camino a Damasco, se encontrará con Jesús, vivo y resucitado, y ese encuentro lo transformará. De perseguidor de cristianos, ahora se convierte en apóstol y predicador en medio de los gentiles.
se bautiza y se cambia el nombre a Pablo. Y así como se cambió el nombre, también se cambió el corazón, y dedicará su vida a sembrar la fe en Cristo Jesús. Suyo es: ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque esa era su vida, desgastarse anunciando el Evangelio del Señor. A mí me enternece la frase de Pablo que dice: no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y desgastó su vida predicando a Jesucristo vivo y resucitado. Él le echa en cara a los apóstoles que él trabajó más que todos ellos. Él le echa en cara a los apóstoles que si ellos han predicado, él lo ha hecho infinitamente muchas veces más. Y el orgullo de Pablo es lo que sufrió por anunciar el Evangelio. Varias veces naufragó, varias veces le dieron con la vara del castigo y con el látigo, y muchas veces pensaron que lo habían matado. Una vez lo lapidaron y él decía: todo esto lo vivo con alegría para predicar a Jesús. Pablo es el que corrió la carrera de la fe y sabía que en la meta estaba la muerte, y cómo deseaba él llegar a la meta, porque estar con Cristo con mucho es lo mejor. Cuando uno habla de estos grandes apóstoles, uno se emociona y a uno no le queda más que pedirle al Señor que nos regale ese amor visceral de Pedro por Jesús, que nos regale esa entrega radical de Pablo por el Evangelio, y que con una fe como la de ellos, nosotros también edifiquemos la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Confiémonos en la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en el camino terrenal por la fuerza espiritual. Digamos juntos: concédenos, Señor, una fe firme. Concédenos, Señor, una fe firme. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que siempre sea fiel y coherente en la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo hombre al Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos los hombres y mujeres, jóvenes que sienten en su corazón el deseo de seguir al Señor por los caminos del anuncio del Evangelio, por la vida de la castidad, la pobreza y la obediencia,
que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por los que sufren, por los que son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también en nuestra vida podamos transmitir una fe firme, llena de alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre Santo, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida en este cáliz sea nuestra participación en este santo sacrificio. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y de San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos, Pablo expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron, y Pablo fue preceptor y maestro de los paganos, que Dios quería también llamar a la iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración en una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como familia, como hermanos, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos regales un día en el cielo, con la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, con San José su esposo, con los santos apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos, y te glorifiquemos por la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría de haber celebrado a los fundamentos de nuestra iglesia nos ayuden a crecer en la fe. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, mírame, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en las noches de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud. Madre, una flor con espinas es bella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud.